Bueno, vamos a ver ahora cálculo de líneas de media tensión, ¿sí? Entonces estamos hablando de 1 kilovolt hacia arriba. ¿Está bien? En general son de 13 kilovolt, 33 kilovolt. Esos son los valores más comunes acá. 13,2 kilovolt, 33, etc. Bien, los criterios son tres. El primero es el de por calentamiento del conductor o corriente admisible, ¿sí? Ya sabemos que el paso de la corriente por ley de Joule genera un calentamiento en el conductor y eso hace que si el calor es demasiado puede dañar el conductor, el aislante, etcétera, ¿sí? Estos valores nos los da el fabricante del conductor, ¿sí? Bien. Después tenemos la caída de tensión, como veníamos calculando antes. Lo que pasa es que ahora nos aparece, los parámetros son lineales, es decir, la resistencia es de tantos ohm por kilómetro de conductor, porque las líneas de media tensión se utilizan cuando uno tiene que transportar energía eléctrica a lo largo de varios kilómetros dentro de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, no sé si prestaron atención, por el frente de la escuela pasa una línea de media tensión, ¿sí? Que es esa que tiene los postes de cemento y demás. Bien, y además tenemos una reactancia, ¿sí? Debido a la corriente alterna se genera una FEM de autoinducción. Eso produce una reactancia que también la vamos a medir en ohm kilómetros, pero el coeficiente de autoinducción que necesitamos para calcular la reactancia se mide en henrios por kilómetro. Bueno, y después tenemos el criterio de I de cortocircuito. Este es otro criterio que nos va a dar que según la sección del conductor, según el tipo de aislante, la temperatura admisible que me da ese aislante y el tiempo de cortocircuito, me da, ya sabemos que las corrientes de cortocircuito son mucho más elevadas que la corriente nominal del conductor, entonces ahí puedo hacer una determinación de la sección. Bien, entonces, ¿cómo es el cálculo? Nosotros acá hablamos de tres criterios o tres aspectos. En base a uno calculamos la sección y lo verificamos por los otros dos. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con caída de tensión y después verificamos al corto y a la temperatura. ¿Sí? Bien, entonces el cálculo según caída de tensión. Entonces tenemos los parámetros que veníamos diciendo. Resistencia, ¿sí? ¿Dónde estamos? Ahí está. Resistencia y reactancia. Estos son los datos del conductor. ¿Está bien? Bien. Si los conductores son unipolares y la línea es aérea, que es el caso que les decía recién, por el lateral de la escuela, pasa una línea así, entonces tenemos cable desnudo, ¿sí? Y tres conductores unipolares, o sea, uno por cada fase, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la reactancia? Bueno, es L sub K es igual a K más 4,6 logaritmo de la distancia sobre el radio del conductor. Esta distancia es lo que se llama separación entre conductores, ¿sí? Bien, LK es el coeficiente de autoinducción que queremos determinar para poder hallar la reactancia. R minúscula es el radio del conductor. Estos dos en centímetros y esto me va a dar en ohm kilómetro. ¿Sí? Bien, ahora este K es un coeficiente que vale 0,5 si los conductores son macizos. Después tenemos para cable de aluminio, ¿sí? Con alma de acero. El alma quiere decir que los conductores de aluminio van como trenzados, digamos, ¿sí? En hélice con un alma de acero. ¿El alma de acero para qué sirve? Para darle resistencia mecánica, ¿sí? Porque el aluminio no resiste mucho a la tracción y entonces para eso se pone el alma de acero para que soporte.
Tiene una función básicamente mecánica. Entonces vale 0,53 para 6 conductores de aluminio sobre un alma de acero, un conductor de acero. Y 0,64 para 30 conductores de aluminio con 7 alambres de acero que están torsionados, ¿no?, en hélice. Bien, si yo tengo acá los 3 conductores, entonces tengo que hallar la media geométrica que me dé la distancia, ¿sí?, entre conductores. Para líneas de alta tensión lo que se hace es transposición, ¿sí? Se pasa el conductor 1 al 3, el 3 al 1, el 2 sigue, después van cambiando para que a lo largo de los kilómetros de la línea esta distancia sea uniforme, ¿sí? Bueno, no importa eso, acá no. Entonces, esta distancia, que es la que necesitamos para esta formulita, ¿sí?, es D1, 2, distancia entre el conductor 1, 2, por D2, 3, por D3, 1, ¿sí? Y esta es la media geométrica. Entonces, ahí puedo hallar LK. Con mi valor de K, 4,6, logaritmo de distancia sobre el radio. Bueno, por 10 a la menos 4, ¿sí? Correcto. Después tengo que X es 2pi por frecuencia por LK, y esto me da en ohm kilómetro. La resistencia ya la tenemos en ohm kilómetro, entonces hago Z igual raíz de R cuadrado más X cuadrado. Esta es la impedancia en ohm kilómetro, ¿sí? Si yo quiero hallar la impedancia de mi línea, que sería esta de acá, ¿no?, sería esto, va a ser la impedancia, la composición de estos dos, que es este valor, ¿sí? Hago ZL igual Z por L. ZL es impedancia de línea. Lo mismo, RL es igual a R por L y XL igual a X por L. Resistencia de línea, reactancia de línea. Básicamente mi línea de media tensión se comporta así. ¿Se acuerdan que las líneas en baja tensión eran nada más que una resistencia? Bueno, acá no, aparece la reactancia. Bien, entonces, la I de línea es la potencia aparente sobre raíz de 3B. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La potencia aparente era raíz de 3B por I. Acá estamos hablando de trifásica, ¿no? Media tensión en monofásica no existe. Bien, y después acá tenemos potencia activa, es raíz de 3B coseno phi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia activa es cuando aparece el coseno phi. Raíz de 3B por I coseno phi. ¿De acuerdo? Bien, entonces despejo I de acá, I de línea, ¿no? En los dos casos, I de línea, que es la I que circula por acá. Bueno, entonces, la caída de tensión, U es igual a raíz de 3 IL por I por R coseno phi más X seno phi. Como es trifásica, no aparece el 2 acá, ¿sí? Bien, acá hay una pequeña demostración. Tengo acá V2, que es la que va a la carga. V1, que es la que alimenta acá. Y acá tengo la caída de tensión. Esta es I, es mi corriente, I de línea. Y acá lo hacemos, bueno, la caída resistiva es este segmento de acá, que es paralelo a la I de línea, ¿sí? Y la caída reactiva es perpendicular, ¿sí? Bien, ahora yo puedo decir que esta proyección de V1 sobre V2, ¿sí?, lo linealizo y es aproximadamente igual. ¿Por qué? Es porque este angulito es muy chico, ¿sí? Entonces esa proyección es válida. ¿Sí? Válida quiere decir que cometemos muy poco error. Entonces, si yo proyecto acá este cachito, me quedaría RL por I coseno phi. ¿Sí? RL por I coseno phi. Y si proyecto este de acá sobre este eje, me quedaría XL por I seno phi.
¿sí? Por este ángulo de acá, el seno me da el cateto opuesto, que es este pedazo de acá. Entonces me queda que si yo decía que B1 es igual a B2 más RL por I más XL por I, ¿sí? Cuando lo linealizo me queda de esta forma. Bueno, y entonces acá hago el despeje y me queda lo que habíamos planteado antes, ¿sí? Como es trifásica, entonces raíz de 3L por IL, R coseno phi X seno phi. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el apunte? Bueno, si yo esto lo pongo en función de la potencia, entonces raíz de 3i me queda acá, raíz de 3i. Entonces, para no alterar la fórmula, pongo potencia por L sobre, y esto que me agrego al poner la potencia, que es B coseno phi. Este coseno phi divido acá y divido acá, acá se me va, me queda 1, R. Y acá seno sobre coseno me da tangente. Entonces esta es mi formulita de la caída de tensión. ¿Sí? Bueno, espero que sea más o menos, después les paso un ejercicio resuelto. Bueno, hasta luego.